Muy buenas noches, bienvenidos a Con otra mirada. La guerra en Ucrania ha comenzado a constituir una especie de misterio en Occidente. A tenor de las informaciones que recibimos, uno tendría que creer que el recalcitrante comunista Putin es un perturbado mental aquejado de delirios de grandeza, que los ucranianos están resultando infranqueables, que los francotiradores de Zelensky son infalibles guerreros que ellos solos van a ganar la guerra, que el mundo entero secunda las sanciones occidentales, que las sanciones están arruinando a Rusia y que la guerra está suponiendo una enorme frustración para un Putin que esperaba vencer en 48 horas como máximo. Nada de ello es verdad. El espectáculo que está dando la prensa occidental hace mucho que pasó la línea de lo bochornoso para adentrarse en el terreno de la más sonrojante propaganda. En los medios hoy resulta imposible debatir sobre este asunto, sustituida la razón por una adhesión incondicional que contradice el más elemental sentido común. Aquí sí lo vamos a debatir sin censuras ni profesiones de fe. Hay quien puede pensar que a Ucrania le interesa alargar la guerra. Así aumenta el sentimiento de conmoción internacional. Occidente le anima a pesar de que la OTAN ha dejado claro que no intervendrá en la guerra y por tanto Ucrania no entrará a formar parte de la organización. Esto no beneficia al país de Zelensky, solo ocasiona más bajas. Rusia lanzó un ultimátum a Ucrania para que se entregase la ciudad de Mariupol a cambio de dejar marchar a todos los civiles. Mariupol, recordemos, es una ciudad portuaria y con una industria pesada. Ucrania ha rechazado el ultimátum, el cual ya caducó este mediodía. Esta ciudad sirve de nexo entre Crimea, parte rusa, y el Donbass, zona de ucranianos prorrusos. De ahí el interés del territorio. La guerra se sabe que acabará en una mesa de negociación, pero Zelensky prefiere mantener el pulso a Putin, la ley del más fuerte. Lo que sí se está consiguiendo, además de las innumerables muertes, es la internacionalización del conflicto y la prolongación de este, sabiendo que la derrota del ejército ucraniano es inevitable. Pues tenemos esta noche con nosotros a tres analistas para hablar de la guerra de Ucrania. No podía ser de otra manera. Pasen por este orden, don Javier Villamor, si es tan amable. El último que estaba esperando según observamos y recordamos. Bienvenido. Don Javier, don Álvaro Peñas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo va la cosa? ¿Bien? Bueno, no como en otros sitios. Y don Hasél París. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantado. Bueno, les conocen sobradamente. No hace falta mayor presentación de nuestros invitados. Tomen asiento, por favor. Están en su casa, no faltaba más. Bueno, vamos a empezar por el principio, después de lo que está sucediendo, el vídeo que hemos tenido la ocasión de ver. Y la primera pregunta es muy sencilla. ¿Cómo va la guerra? Mientras que en Occidente nos dicen que Rusia está empantanada en los combates, sobre todo en la zona oriental, los rusos aseguran por su parte que todo va según el plan previsto y que los problemas logísticos son los normales y habituales. En fin, a mí me da la impresión, es una impresión de que los medios occidentales en general no tienen ni la menor idea de lo que es una guerra y que creen que esto iba a ser una operación de 48 horas como puede ser la de asaltar una embajada. Esto es la toma de un país de 600.000 kilómetros cuadrados que por otro lado no se pretende la toma de todo el país según parece. En definitiva, vuelvo al principio, ¿cómo va la guerra? Don Álvaro. Empiezo yo, vale. Bueno, sí, a ver, luego matizamos. Sí, eso es. El objetivo, bien lo has dicho, tampoco era tomar evidentemente todo el país. El primer objetivo fundamental es Mariupol y el otro objetivo Kiev como centro del gobierno ucraniano. Yo creo que la guerra no va bien en el sentido de que no se han encontrado una resistencia mucho mayor. También es cierto que el armamento que Occidente ha regalado a Ucrania le ha permitido contrarrestar en muchos casos pues la potencia blindada rusa. También neutralizar mucho su aviación, porque han derribado bastantes aviones. Hay que recordar que los aviones son muy caros, no es algo que se pueda usar y tirar. Y luego el número de bajas, según lo que salió publicado el pasado lunes en una nota del Ministerio de Defensa ruso, fue publicada, luego la retiraron, dijeron que era un error, pero estaba hablando de 1.000 bajas diarias. Unos 300 y pico muertos, 600 y pico heridos. Eso serían, claro, ya 28.000 hombres más o menos. Sería prácticamente un 20% de la fuerza de invasión. Es muy elevado. Entonces creo que la guerra realmente no está yendo como ellos querían. Sí creo que Mariupol
es un objetivo más fácil, que es un objetivo importante para los rusos, evidentemente, para poder unir Crimea con el Donbass, pero por ejemplo en Kiev, ayer hubo una ofensiva ucraniana. El martes, quiere decir, sí. Sí, eso es. Hubo una ofensiva ucraniana y, por ejemplo, Irpin, que había sido tomada, la han recuperado prácticamente, creo que en un 80%, y han rodeado a tropas rusas en Bucha, es decir, cerca de Kiev. Es decir, que la guerra no está siendo, desde luego, yo creo, como habían planeado. Evidentemente, el potencial ruso es mucho mayor. Entonces, pueden ganar la guerra, desde luego, pero la guerra va a ser mucho más costosa de lo que estaban pensando. Y aparte, la duración creo que tampoco interesa ni para lo que habían planteado la operación, ni incluso la idea que se había vendido de la operación, ¿no? Como una guerra de liberación, que incluso Putin dijo hace poco, que volvió a decir que era una guerra de liberación, y claro, que ellos van a liberar a los ucranianos del genocidio, de los nazis, este tipo de historias. Y claro, los hechos tampoco le están dando la razón por ahí. Entonces creo que la guerra se ha empantanado de otra manera, no solamente en el campo militar, lo que pasa en el campo político. Que ese lenguaje, evidentemente, es un lenguaje propagandístico. Sí, claro. Como el de aquí, más o menos, de otro modo, y además en la clave rusa, todo eso de la desnazificación y todas estas cosas obedece a una clave propia de la guerra patriótica, ¿no? De lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Es decir, los rusos sí lo entienden, y no como una cuestión puramente ideológica, sino como una cuestión de acabar con los enemigos de Rusia, puesto que en la Gran Guerra Patriótica, en la Segunda Guerra Mundial, el enemigo se caracterizaba como nazi y, por tanto, obedece a esos criterios. Putin no habla para los de fuera, habla para los Sí, bueno, está hablando para los de dentro, pero en Ucrania también lo llaman Gran Guerra Patriótica. Sí, claro, porque forma parte de la Unión Soviética. No, me refiero por eso, para ellos también es una gran guerra. Claro. El tema de la desnazificación no solo alude a la gran cantidad de grupos ultranacionalistas que hay integrados en las Fuerzas Armadas de Ucrania, sino también a la orientación geopolítica. El nazismo supuso para la memoria colectiva de Rusia una punta de penetración hostil del occidente hacia Rusia. Digamos que hay una larga trayectoria de acometidas occidentales contra Rusia que se remontan pues a franceses, a suecos, a un montón, digamos, de choques a lo largo de la historia, y el nazismo era el último de ellos. Lo ven como el último episodio de ese constante martilleo del occidente hacia Rusia. Entonces el nazismo estableció una geopolítica orientada hacia la destrucción de Rusia, la conquista de Europa Oriental como una plataforma a su vez de conquista del territorio soviético, con el objetivo final de la eslavofobia, digamos, la sumisión del pueblo ruso al pueblo alemán, a Occidente en este caso, y su desmembramiento, el desmembramiento de la nación rusa. Entonces digamos que los rusos ven que la geopolítica del nazismo cobra vida, tiene un heredero en la actual política ultranacionalista ucraniana, que efectivamente pretende pues, ser una plataforma del occidente, de la Unión Europea y de la OTAN, para hacer sus programas de hostilidad y de cerco a Rusia. Pretende también la persecución de las minorías rusas, una resurrección del discurso rusófobo, digamos. Lo ven como un heredero de la cosmovisión de la geopolítica nazi. La desnazificación se refiere no solo a la presencia de militantes ultranacionalistas, digamos, en Ucrania, sino al papel geopolítico que Ucrania jugaría como ariete occidental antirruso, en tanto que heredado de la operación nazi, ¿no? De la operación Barbarroja. Lo del nazismo... Veíamos un titular, don Javier, uno entre muchísimos, ¿no?, de que podemos espigar en toda la prensa occidental, donde decía, en este caso el Washington Post, decía: Putin no puede ganar la guerra en Ucrania, pero no puede darse el lujo de protestar. Bueno, lo que quiero subrayar aquí es que Putin no puede ganar la guerra en Ucrania. Nos están martillando continuamente con que Putin no puede ganar la guerra, con que Putin no va a ganar la guerra, con que los rusos poco menos que están perdiendo la guerra. Incluso... he visto paralelismos de la operación de los rusos, que hay que decir una cosa. Primero, Rusia está empleando en torno a 150.000 hombres. Quien pretenda dominar un país de 600.000 kilómetros cuadrados no puede emplear 150.000 hombres. Alemania, para dominar Polonia, empleó, y era bastante más pequeño, empleó 1,5 millones, empleó 10 veces más soldados, ¿no? Entonces, se ha comparado con la campaña de Francia. La campaña de Francia duró 42 días. Aquí no hemos llegado a 30, o estamos ya hoy en 30 días, ¿no? Es decir, en fin, y tienen muchos paralelismos, además, con la campaña de Francia del año 40, porque Hitler dejó aparte también París y se fue hacia la costa también, en su caso hacia Abbeville y aquí hacia Mariupol y tal. En fin, tiene muchos paralelismos históricos, pero quiero decir que en Occidente no entiendo muy bien por qué razón, de verdad, porque creo que puede generar una gran frustración. Están reseñando que como que Putin está perdiendo la guerra, y eso me parece un disparate. ¿Se lo parece a usted, don Javier?
Sí, pero es parte de la propaganda. Es decir, dentro de la lógica de la geopolítica... Pero es una propaganda boomerang. Sí, pero estamos acostumbrados a eso también. Recordemos lo último que pasó en los 2 años de propaganda unidireccional en cuanto a cómo comportarse respecto a una crisis sanitaria y se les está volviendo contra ellos. Obviamente el efecto boomerang siempre pasa, ¿no? El tema de Putin también quizás es algo psicológico interesante, ¿no? Es decir, de personificar a todo un enemigo con solo una persona, ¿no? Y en este caso el sátrapa, el autoritario, el dictador, cosa que no se ha, digamos, demonizado nunca, o en los últimos años, ningún personaje semejante. Tampoco Saddam Hussein, yo creo que ha sido tan odiado por Occidente, al menos a nivel comunicativo, tampoco en su momento Libia, Gaddafi, pero luego volvemos al tema de la guerra, ¿no? Desnazificación por un lado. Es cierto que no todas las unidades son nazis, ni que Ucrania sea un país nazi, pero también es cierto que hay ese sector que ahora mismo, digamos, más resistente, más ideologizado, sí que es cierto que es muy ultranacionalista. Según comentan fuentes rusas, obviamente siempre hay que contrastar las dos cosas, gran parte de la cabeza del ejército ucraniano estaría completamente cortada. Habría bolsas independientes de resistencia. Recordemos que además en los últimos 8 años gran parte del ejército ucraniano oficial pasó en desbandada hacia el Donbass, es decir, que el conflicto que hemos visto no era Rusia contra Ucrania, era una parte del ejército ucraniano que desertaba de sus filas para pasarse al Donbass. Es decir, que un 40%, digamos, más o menos se calcula, que parte de ese ejército original ucraniano estaba en la zona del Donbass. Era una guerra civil, entre comillas, apoyado obviamente por los países principales, en este caso Estados Unidos y Rusia, y eso es lo importante, es una guerra entre 2 países, Estados Unidos y Rusia, que se juega nuevamente en un tercer país, en este caso Ucrania, pero que nada tiene que ver que sea Rusia contra Ucrania. Hablábamos también de números, ¿no? Es decir, cuando invadió Estados Unidos Irak, invadió con cerca también de otro 1 millón de personas y también tardó un mes en llegar a Bagdad. Sí. Y nunca se habló de que los estadounidenses estaban estancando. Sí. Iban lentos porque había que reducir muchísimos núcleos de resistencia. Y hay menos diferencia, perdón, sí. habiéndola y grande, pero menos diferencia entre el ejército ruso y el ucraniano que entre el norteamericano y el iraquí. Por supuesto, y que supuestamente si tienen esas armas de destrucción masiva, pues obviamente había que ir con mucha precaución, ¿no? Lo pongo entre comillas. Pero en el caso de ucraniano, a poco que lo mires, ¿no? Y no hace falta tampoco ser un experimentado en esto, obviamente si lo miras por los medios de comunicación occidental estás muy confuso. El objetivo no es tomar el país, no es ocupar todo el país, no meterías 200.000 personas para ocupar un país, como tú dices tú, Fernando, de esa extensión, sobre todo porque viene a ser un 20% de todo el ejército ruso, porque había un mapa digital que ahora está caído, que lo han tumbado, que pertenecía a una fundación en Georgia financiada por Soros, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que ahora ya no se puede acceder, en el que veías exactamente todas las tropas de Rusia en toda Rusia y muy poquitas estaban concentradas en Ucrania, es decir, que el gran grueso todavía no ha entrado, es decir, es ese ejército invasor. Pero luego, por ejemplo, la importancia de esto, es decir, él dice, no, es que Putin va muy tarde o va muy lento. Es decir, bueno, el objetivo es cierto que quizá era hacer caer el gobierno lo más rápido posible, por eso ir a Kiev y asegurar esa conexión entre Crimea con el Donbass. Eso quizá también es cierto que se haya encallado un poco porque Estados Unidos y otros aliados de la OTAN están enviando armas que están haciendo bastante daño, en concreto misiles aire-tierra, que son los que pueden derivar aviones a unos 4 kilómetros, también en tanques, los misiles tierra-tierra, que eso es arma OTAN, es decir, no son propias del ejército ucraniano, pero sí que es armamento que ha servido para retrasar ese avance. Desde el día 24, antes de la invasión, los misiles Iskander se cepillaron, por decir este verbo, casi todas las defensas más importantes ucranianas. Hablamos de las principales bases aéreas, hablamos de las principales bases de defensa, o digamos de radar, y sobre todo de la cúpula de defensa aérea. Ahora mismo, por eso está obsesionado Zelensky con pedir que haya una exclusión aérea, claro, porque el dominio absoluto es por parte de los rusos. Hablamos de defensas S-400, la nueva S-500 que puede conectarse con las S-400, que hace una cúpula prácticamente como la israelí con el tema del Iron Dome. Por lo tanto, la supremacía es obvia. Es cierto que por otro lado tenemos drones de ataque turcos que se están utilizando por los ucranianos, los drones kamikaze o israelíes que también lo están utilizando los ucranianos, pero ya viene a ser una guerra más de guerrillas, es decir, el ejército ruso tiene todo de cara para que antes o después venza, y esto no es ser propagandístico de ninguno, es un hecho tangible. La victoria está más o menos asegurada, pero la cuestión es hacérsela lo más difícil posible, ¿no? El enfoque de la OTAN es los Stingers, los Javelin, drones, elementos que, bueno, lo ha dicho un embajador de la OTAN, Douglas Luth, ha dicho, mira, nuestro objetivo es convertir Ucrania en Afganistán, es decir, enquistar un conflicto de larga duración, muy sanguinario, con guerrillas, que vaya diezmando la moral de Rusia. Y ha añadido una cosa más, ha dicho, para convertir Ucrania en Afganistán es necesario convertir buena parte de Europa, incluyendo Polonia, por ejemplo, en Pakistán, es decir, en un país proveedor de armamento, en un agujero de mercado negro. A eso iremos ahora, don Hassel, no se me adelante, permítanme, al hilo de lo que estamos hablando, permítanme una cosa, porque es la idea central, que yo creo que más interesa aquí. Y os lanzo una idea. Vamos a ver, Occidente
está cometiendo un crimen contra Ucrania, en la medida en la que está alentando a Ucrania y no auxiliando a Ucrania. Es decir, está alentando una resistencia, diciéndole, aguantad, y los ucranianos dicen, aguantamos, pero ¿hasta cuándo? ¿Cuándo vais a venir? Y dice, no, aguantad, pero que nosotros no vamos a ir. Sí. Es decir, una cosa es alentar una resistencia esperando que dentro de un mes la OTAN les auxilie o que desembarquen en Normandía cuando sea, pero que vengan, y otra cosa es tener la promesa segura de que no van a ir. Y sin embargo, se les alienta a resistir, lo que produce un doble efecto. En primer lugar, más muertes de ucranianos, también de rusos, por supuesto, pero nos estamos refiriendo a Ucrania ahora. Y en segundo lugar, está fortaleciendo a Rusia, porque cuanto más tiempo pase, las posiciones rusas previsiblemente van a ser más fuertes dentro de Ucrania. Ahí hay una cuestión, primero, con el tema de la invasión. A ver, si una guerra, el objetivo es ganarla. Si mandas 150.000 hombres es porque quieres que con 150.000 hombres para tus objetivos, que está claro, Kiev, la capital, y Mariupol, el tema de Crimea y Donbass, por eso mandaron 150.000, si no es que serían idiotas. Es decir, si mandas 300.000, te hacen falta 300.000. Es decir, que los rusos estaban muy equivocados con la resistencia que se van a encontrar. Entonces, en ese sentido, sí, la operación para mí la han hecho bastante mal. Y de ahí los problemas también de suministros, porque fueron muy pronto los problemas de suministro, no fueron a la semana, fueron a los 3 días y estamos empezando a tener problemas. Incluso falta de alimentos, como hubo la petición a China de raciones de combate, ¿no? Es decir, creo que la operación estuvo mal planteada porque, en cierto modo, aunque todo eso sea propaganda y ellos hagan su mensaje para su gente, se creían que el ejército ucraniano iba a salir en desbandada. De hecho, las primeras imágenes que publican RT y otros canales son soldados ucranianos rindiéndose, haciendo rendiciones en masa. No era cierto. Y ahora tienen una guerra mucho más complicada. ¿Que esto se convierta en Afganistán? Hombre, ya tuvimos el caso después de la Segunda Guerra Mundial que las guerrillas siguieron hasta los años 50. Es decir, el problema es que si en una guerra rápida hubiera sido mucho más fácil derrocar al gobierno, poner a un títere, como sería Yanukovych, que lo había acercado a Minsk, y entonces, bueno, puedes intentar... ¿Por qué han fallado en sus predicciones los rusos? Yo te diré que, fallando en sus predicciones tácticas, confirman su acierto en el análisis estratégico. Me explico. Vale. Es cierto que de golpe se encuentran los rusos con un ejército ucraniano mucho más dispuesto a combatir, sí, con una población dispuesta a tomar armas, motivada, dispuesta a resistir al invasor ruso. Claro, esto no era así. En 2014 los rusos encuentran un ejército ucraniano entreguista, desmantelado, incluso en los años pasados, en la estadística, en la demoscopia que se ha hecho, una población ucraniana en buena medida favorable a Rusia y prorrusa y cercana a Rusia, incluso en la mitad occidental. Sin embargo, en cuestión de unos pocos años, algo ocurre en Ucrania que hace que de golpe la misma demoscopia de que la popularidad de Rusia está por los suelos, que crece hasta llegar hasta un 10% de ucranianos creen que hay que erradicar todo lo ruso, el idioma ruso, todo lo ruso de Ucrania. De golpe ocurre que lo que Rusia pronosticaba, que es que Occidente estaba tomando bajo su manto a Ucrania para convertirla en un proyecto antirruso, para convertirla en, digamos, lo que pasa siempre con las mitades occidentales, ya sea la Alemania occidental, la Corea del Sur occidental, que de golpe, poco a poco, se va inoculando en ellas un pozo cultural de odio a sus hermanos del otro lado. Pero fíjate en una cosa, por ejemplo, en las últimas elecciones, el nacionalismo ucraniano desapareció del Parlamento de la Rada. Sí, apareció. El ultranacionalismo. El ultranacionalismo, sí. Estamos de hablando hecho, de la rusofobia. El partido de Zelensky, que Zelensky llegó con la promesa de conseguir la paz, arrasó. Y como Poroshenko en su día también. Sí, no, pero Poroshenko sí utilizó una dialéctica mucho más antirrusa y sí fue mucho más virulento, ¿no?, contra los rusos. Entonces yo creo, y de hecho por el otro lado se hace exactamente lo mismo. Es decir, y en los países también cercanos a Rusia conocen perfectamente también esa tensión permanente que existe. Es decir, cuando ves a los polacos, a los bálticos, uno dice, jolín, tienen unas posturas muy duras o muy extremas, pero también hay que entender lo que ven en la propaganda rusa. Es decir, pero en Ucrania el viaje ha sido muy rápido. ¿Has visto la última encuesta? Por ejemplo, que han hecho en Rusia con el tema del apoyo a la guerra. Un 71% de la población apoya la guerra de Ucrania. Sobre todo es curioso porque la mayoría, los que más apoyan son los mayores de 55 años, o sea, es gente que vivió el periodo soviético. Cuando luego se pregunta qué país debería atacar Rusia después, 76% es Polonia, ¿no? O incluso hace poco en el Canal 1 de la televisión rusa estaban hablando de cómo invadir los países bálticos. Entonces, claro, creo que esa agresividad existe también por parte de enemistades. Con Polonia, con los bálticos, con Ucrania había una tradicional afinidad. Claro. Eso es lo que estoy destacando. Sí, pero ha habido acercamiento a Occidente, con todo lo que ello implica en cuestión de política, de cambio de mentalidad, de, digamos, información inoculada por los medios.
el cambio de mentalidad que ha sufrido Ucrania en cuestión de unos pocos años es brutal. De golpe ya no quieren ser nada de los rusos, quieren ser pues amigos de los ingleses, de los alemanes, y ese era el diagnóstico que Rusia había hecho. Si no garantizamos que Ucrania va a ser amiga o va a ser neutral ahora, no solo va a ser un país ajeno, va a ser un país antirruso, va a ser un país directamente hostil en nuestras A mí lo que me sorprende... Eso es lo que no han medido bien, que de golpe ya, que este proceso estaba ya muy avanzado y que ya se han encontrado una Ucrania profundamente dispuesta a combatir a Rusia. Sí, no, eso Yo creo que el error viene de ahí, pero también, de lo rápido y pernicioso que es la occidentalización. Cuando, por ejemplo, el discurso de Putin sobre los pueblos hermanos, tú lees ese discurso y, claro, obvia los hechos fundamentales del siglo XX. O sea, el Holodomor no existe, por ejemplo. Que Rusia en un principio, cuando Ucrania se hace independiente, sí dice, oye, el Holodomor es verdad, esto estuvo aquí. Y luego de pronto eso empezó a borrarse. Y eso lleva pasando también en Rusia más de 10 años. Eso no tiene nada que ver, no tiene que ver con los rusos, pero para muchos ucranianos sí. Yo ponía el ejemplo de cuando... es que muchos comisarios culpables del Holodomor eran ucranianos. Sí, claro, es cierto, pero a órdenes de Moscú. Es que ese es un poquitín es como cuando tiraban estatuas de Lenin y decían, esto es un símbolo de colonialismo ruso. Me obligaron, ¿no? Claro, pero es que los rusos dentro de la URSS también sufrieron hambruna por los soviéticos. Y Kazajstán. No fueron, pero la del Holodomor es particularmente general, y la de Kazajstán yo diría que se critica, por ejemplo, desde la televisión estatal rusa, ¿no? Es decir, bueno, ahora los siguientes objetivos. Es que obviamente Rusia pierde la guerra de propaganda, porque recordemos las portadas de Foreign Affairs, de The Economist, desde hace años, la guerra justa. O sea, cuando a veces que tiene un objetivo te lo ponían en portada. Recordemos a Trump también con el punto de mira en la cabeza, es decir, que se habla directamente de matar a personalidades públicas internacionales en los medios occidentales. Lo que pasa que, claro, la máquina es diferente, ¿no? Sí. Incluso recordamos también cuando en algunas columnas en España se publicaba que había que matar a Bashar al-Assad y que había que ir a Siria a exterminar ese régimen. Es decir, que no es el qué, es el quién. Entonces, como periodista también digo, no seamos hipócritas ahora con Rusia cuando esas proclamas bélicas las tenemos constantemente. Una cosa no quita la otra. Y obviamente el pulso imperialista ruso está ahí, pero quizá más como esa rata. A ver, eso es duda. Quiero decir, eso es lo que está en juego. Me explico. No impulso de que Putin se lleva 20 años en el poder y no ha hecho nada hasta ahora a ese nivel, obviamente no tiene ese impulso. Me refiero al orgullo, honor de esa Rusia antigua que se ve acorralada, porque realmente está acorralada por la OTAN. Entonces que dice, oye, ya, como dices tú, ¿no? Dice, ya Ucrania está a punto de marcharse, Ucrania es un cordón umbilical brutal para Rusia, y dice, esto ya no puedo permitirlo, ¿no? Más luego todo el conflicto del Donbass y luego y las bases de la OTAN, que aunque no estén reconocidas, existen o han existido en Ucrania, por lo tanto ya es otro tipo, ¿no? Y el objetivo de Rusia ahora no es tanto hacerse con Ucrania, porque volvería a tener esa frontera con la OTAN, sino a tener ese colchón, asegurar ese colchón, que además es lo que los líderes del Donbass lo han intentado políticamente. Es decir, no queremos no ser ucranianos, lo que queremos tener es un régimen de autonomía en Ucrania. Sí, pero es que era muy particular el régimen de autonomía que pedían, no era un régimen normal. Cierto. Era un régimen que permitía que Rusia controlara el Parlamento. Pero si desde el Parlamento ucraniano claro, se prohíbe el ruso o se elimina el ruso como lengua oficial, se persigue y obviamente también ha habido matanzas, pues sí, pero ha habido matanzas por ambos bandos. Sí, pero no neguemos una de las dos. O sea, no negar una de las dos, que es lo que se pretende desde algunas proclamas. Volvemos a lo mismo, el relato. Ojo, que lo que estamos hablando aquí no justifica nada lo que está haciendo. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Es decir, que aquí no hay ni buenos ni malos. El problema es que desde el principio se ha planteado esto como una guerra contra Putin, cuando es una guerra, obviamente, por un poder global, y esto, bueno, si quieres lo comentamos aquí ahora, es el nuevo orden. Es que lo comentó Biden hace poco, ¿no? No se quiere ir al fondo de la cuestión. Es el orden mundial que está surgiendo y que obviamente es vamos a ir a una potencia eso. que está muriendo, vamos a ir a eso está ahora, decayendo, Javier. y otra que está creciendo. Vamos a ver, hay quien plantea este conflicto, y yo creo que en gran parte es así, como una parte de la estrategia norteamericana general. Estados Unidos, por ejemplo, abordó el tema de Oriente Medio exportando la guerra a Oriente Medio. Es decir, la idea de los neocon era, nos han montado el 11 de septiembre, vamos a liársela nosotros allí, que se peguen entre ellos, creamos un mosaico fragmentado de pueblos que ya lo son de por sí y tal y cual, y eliminamos las estructuras, bueno, de tipo estatal que han servido para que no se maten entre ellos. Antes de empezar el programa hablábamos del Imperio Austrohúngaro como, en fin, gran arquitectura política que había sido capaz de asumir a diferentes pueblos y asegurar la paz en Europa durante muchas décadas, ¿no? Bueno, parece que la OTAN lo que está haciendo en el este de Europa es una estrategia muy parecida. Es una estrategia de fragmentación, incluso hay mapas que prevén la división de Rusia, una estrategia de fragmentación y sobre todo de creación del caos en esa zona de Europa. Por eso lanzaba yo antes la pregunta, y ahora lanzaba la pregunta de si no están utilizando la OTAN de una forma clara a los países del este de Europa, incluyendo a la propia Ucrania, para hostigar a Rusia a costa de la sangre de los propios países del este de Europa y de la propia Ucrania, que parecen no reparar en que se han convertido en armas de la OTAN
porque la guerra de fondo real es OTAN-Rusia. Absolutamente. Hay un informe que ha trascendido de la Rand Corporation del 2019. Es un lobby, un think tank, que se dice ahora, vinculado con los sectores de la defensa estadounidense, del Pentágono y demás. Se llama Overextending Russia, es decir, obligando a Rusia a extenderse más allá de sus capacidades. Y allí plantean una hoja de ruta, insisto, es un informe de hace años ya, de crear una serie de conflictos en los alrededores de Rusia que obliguen a Rusia que la provoquen, que le hagan intervenir militarmente en varios frentes con el objetivo de desgastar a Rusia, de que Rusia consuma sus recursos materiales, militares y humanos. Y entonces ahí se dice, por ejemplo, vamos a crear disturbios en Kazajistán, cosa que ocurrió. Georgia. Vamos a intentar en Georgia, disturbios en Georgia, cosa que ocurrió. La rusofobia, ¿no? En Georgia. Las revoluciones de color. Vamos a intentar crear un cambio de régimen en Bielorrusia, cosa que también hemos visto, las protestas de hace un año. Y luego había también en la zona del Cáucaso y un último, que es lo de Armenia, lo que hemos visto entre Armenia y Azerbaiyán. Digamos, todo lo que Estados Unidos preveía se ha ido cumpliendo y Rusia ha tenido que ir capeando estas situaciones. Y la última que mencionaban es intentar provocar una intervención rusa en Ucrania. Digamos, Ucrania era una pieza en el tablero de este plan estadounidense para agotar a Rusia, su rival. Entonces, digamos, lo que ocurría en Ucrania estaba predicho por Estados Unidos y decían, será un éxito en la medida en que logremos lo que están intentando hacer ahora, empantanar a Rusia en este frente, pero hay una posibilidad de que nos salga mal. Claro. Si Rusia logra triunfar aquí, imponer sus condiciones de paz, lograr la neutralidad de Ucrania y salir victorioso de este conflicto, como que es una potencia regional que ha sabido, digamos, ella misma dictar el orden en la región, Estados Unidos pierde todo. Pierde su credibilidad, pierde su liderazgo en la zona, pierde sus garantías de proteger a sus aliados o sus socios como es Ucrania. Entonces digamos que el plan es hacer que Rusia muerda el anzuelo. Hasta ahí es plan yanqui y Rusia lo ha mordido. Pero una vez mordido el anzuelo, los propios americanos saben que existe la posibilidad de que todavía Rusia se salga con la suya, que es lo que veremos. Es que esto ahora puede suponer, pregunto, de salir mal, de acuerdo a ese plan, a ese planteamiento, un enorme descrédito para la OTAN, sobre todo de cara a los países del este de Europa. Es decir, si después de alentar a Ucrania a combatir no se le ayuda y Ucrania cae en la órbita rusa y tal, el descrédito de la OTAN puede ser completo. En el este de Europa la OTAN ha bajado muchos puntos, como es lógico. Me refiero a los países, estamos hablando Polonia, por ejemplo, que evidentemente ahora ha reforzado su ejército y, bueno, no sé si lo sabéis, pero vamos, hace unos días han incluido de nuevo en el currículo escolar de la disciplina militar, el campo de tiro y el entrenamiento con armas. Sí, lo había oído. Es decir, se están preparando por lo que pueda venir. Y en muchos de estos países ya hace tiempo que hay iniciativas para crear sus propias alianzas. Lo que pasa es que, claro, son países con poco peso, con poca capacidad. En algunos casos, ¿no? Por ejemplo, los bálticos pues tienen un ejército, como podemos imaginar, muy pequeño. Pero sí, evidentemente, la OTAN en ese sentido, y es verdad que siempre os quedó muy claro, la sangre la ponéis vosotros. Eso está claro. El papel también de Estados Unidos. Yo pongo el dinero y tú pones la sangre. Eso es, más o menos. Yo te puedo mandar armas, lo que sea. De hecho, también Rusia aprovecha este momento porque la imagen de debilidad de la OTAN es grande. Lo que pasó en Afganistán yo creo que ha hecho muchísimo daño al crédito de esa organización. Pero hay un tema con lo que estaba comentando antes, Hasél, es el tema de lo que ha pasado en varios países. Y ahí, por ejemplo, en el caso de Bielorrusia, que efectivamente hay una serie de protestas, y evidentemente en cuanto hay una serie de protestas siempre hay gente que intenta meterse detrás, como es lógico, pero el primer problema con Bielorrusia en esas elecciones es entre Lukashenko y Putin. Sí, claro. De hecho, él le acusa de que está desestabilizando el país y echa a 33 miembros del grupo Wagner. ¿Por qué? Porque Lukashenko se estaba resistiendo a las pretensiones rusas que quieren que Bielorrusia vuelva a ser algún día parte de Rusia. En el caso de Armenia, el presidente azerbaiyano se reúne con Lavrov en Moscú el día antes del ataque. Es decir, vaya a decir, oye, vamos a hacer esto y tenéis mi bendición. ¿Por qué? Porque en Armenia había caído el gobierno que había más prorruso, aunque sigan siendo aliados de Rusia, y entonces Armenia la machacan, y de hecho ahora hay tropas rusas en Nagorno-Karabaj, que antes no había. Lo que han hecho ha sido un acuerdo entre Turquía, ellos, y los azerbaiyanos, y los que han perdido han sido los armenios. Es decir, que el juego de potencias es el mismo en todas partes. No he dicho que Estados Unidos las genere, digo que echa leña al fuego, ¿no? Sí, pero bueno, aún así a los armenios igual les dejaron completamente abandonados. Nadie fue a responder por ellos. Sí, simpatía y, oye, qué mal está esto. También porque había unas implicaciones enormes en la guerra con Azerbaiyán, en primer lugar por cuestión del petróleo, se lo está vendiendo muy barato Israel, la mitad del petróleo israelí procede de Azerbaiyán por un lado, y por otro lado porque Armenia había girado hacia la Unión Europea ante el escándalo, digamos, de Moscú, y cuando se produce el ataque, Moscú le quiere dar una lección y decir que te ayuden ahora tus amigos, ¿no? De hecho, a ver, ellos juegan su juego, pero me refiero que, por ejemplo, mucha gente interpretó ese conflicto de otra manera, ¿no?
Decían, no, es que los armenios son aliados de Rusia. Digo, bueno, son aliados de Rusia, son aliados hasta cierto punto, son aliados en cierta manera. Y luego cuando ya la guerra dice, bueno, ya entra Rusia y dice, venga, se acabó esto. O sea, fue un reparto, ¿no? Lo de Kazajistán ha sido rarísimo. De hecho, la intervención, incluso han ido tropas armenias también con los rusos. Lo de Kazajistán es bastante extraño porque, vamos, desde luego como revolución de color es lo más raro y cutre que se ha visto en la vida. Es decir, eran delincuentes, decapitaron un policía, o sea, unas cosas que son completamente demenciales, ¿no? Es decir, no la imagen, porque había unas protestas, vamos a decir, justificadas en el tema de los precios y tal, que sí tenían una razón de ser, ¿no? Pero de pronto llegan allí un grupo de gente, dicen que en muchos casos delincuentes, y bueno, aquello se convierte en unos auténticos que atracan bancos. O sea, es una cosa muy extraña. Parece más un caso de banderismo que otra cosa, ¿no? Pero todo va en la misma línea, generar un cinturón de inestabilidad alrededor de Rusia. Sí, pero yo creo que en realidad esa inestabilidad también ocurre cuando los regímenes que apoyas son regímenes que están corruptos hasta la médula. Es decir, que mucha parte de eso, culpa de eso, no es solamente de que Occidente dice, oye, aquí hay un problema y lo aprovecho. Claro, pero es que la base para el problema está sembrada. Siempre, o sea, la semilla está sembrada. Pero de alguna manera, Álvaro, siempre lo habrá, quiero decir. Claro. Tú lo que buscas, caso de Rusia y caso de Estados Unidos. Es decir, lo que busca es un régimen que sea estable. Estados Unidos ha hecho lo mismo en Hispanoamérica. Claro, por ejemplo, ha mantenido regímenes absolutamente corruptos, incluso de familias y tal, con tal, bueno, aquello de los Somoza y Roosevelt, ¿no? Los Somoza son unos hijos de puta, pero son nuestros hijos de puta. Pues esto es un poco lo mismo, decir, sí, son unos sátrapas que viven que manejan las antiguas repúblicas soviéticas, pero bueno, nos aseguran la estabilidad. ¿No? Ahora Estados Unidos ha girado a Venezuela para comprar el petróleo que ha pero me refiero que es Rusia, política, ¿no? de potencia. Sí, Indudablemente. Rusia tiene un problema que no tiene Estados Unidos. Estados Unidos, geográficamente, posiblemente el mejor país o la potencia mejor situada del mundo, ¿no? Es decir, tiene vecino por el norte Canadá, que no le va a hacer nada, vecino por el sur México y una zona que es el Caribe, que ahí nadie dos océanos. Nadie le sopla. Y dos océanos, hombre. Por eso gran parte era México y España dominó por lo que dominó. Rusia tiene un problema, que tiene tres patas principales. Europa, Asia Central, en este caso Irán, que es el tapón, y luego, bueno, no tiene un problema, que es Mongolia, que es un protectorado ruso prácticamente, y luego tiene China, que ahí, bueno, más o menos se entienden. El problema es Europa. Y como tú decías ahora, ¿no? Estados Unidos lleva 20 años volándole el suelo a Rusia, desestabilizar Oriente Medio, la teoría esa de la media luna de Mackenzie, y ahora le quedaba, históricamente ha estado muy aliado con Alemania, se ha cortado esa alianza con Alemania, con el nuevo canciller, que no pasaba con Merkel, y obviamente eso flaquea. Es decir, Rusia eso lo sufre, porque Rusia por arriba no tiene nada y abajo es lo que tiene. Y cuando tú tienes tres patas y se te quitan una, bueno, pero si te quitan la segunda, ya empiezas a tener problemas, como potencia regional, que es lo que tú decías, ¿no? Y es un golpe en la mesa para decir, oiga, no soy China, no puedo serlo, pero sigo siendo Rusia, ¿no? Hay otro aspecto que es el de las sanciones económicas y todas las relaciones económicas que tienen que ver, bueno, con toda la cuestión de la guerra, ¿no? Las sanciones que se pueden ver como una auténtica tomadura de pelo, un presunto sustitutivo de la intervención, en este caso, bueno, de la no intervención, pero un sustitutivo de la intervención, y una especie de maniobra hipócrita por parte de países que se autoarrogan la superioridad moral, pero que son incapaces, ya que están calificando como superior moralmente su causa, y por tanto la causa ucraniana, que ni se plantean, como digo, esa intervención. Rusia ayer, miércoles 23, pidió el pago en rublos de todas las transacciones con los países inamistosos, algo que venía haciendo ya con la India, o que había pactado con la India en la compra de petróleo. Luego, si nos da tiempo, hablaremos algo de esa diversificación del gas hacia China, del petróleo hacia la India y todas estas cosas, pero el rublo ayer se revalorizó un 8%, mientras el dólar retrocedía, claro, en ese cambio, ¿no? Y porque los europeos somos tontísimos, porque Rusia y China hasta hace bien poco estaban hablando de pasar sus intercambios a la divisa del euro. Claro. Entonces lo que se habría reevaluado de una forma brutal habría sido el euro. Sí. Pero como en Europa la política que tenemos es la de, incluso a costa nuestra, a pesar nuestro, obedecer las instrucciones geopolíticas que recibimos de Washington, pues digamos que estamos en unas rondas de sanciones de efecto boomerang, cuyos principales damnificados, además del pueblo ruso, que no los oligarcas rusos, el pueblo trabajador ruso, pues sus principales damnificados será el pueblo europeo, que tendremos que pagar unos precios brutales, como ya estamos viendo, en alimentación, en energía, en combustible, en una serie de cuestiones que, vamos, que digamos que el pueblo europeo no tiene ninguna culpa, ¿no? Por mucho que salga Biden o Borrell animándonos a sufrir, a pasar más frío y a pasar más hambre por la causa patriótica. A reducir la temperatura de la calefacción. Por la causa patriótica de derrotar a Vladimir Putin. Como Ana Botín, ¿no? Efectivamente. Pero es que además el problema es que la estrategia, es que es muy triste, vamos a ver si me da tiempo a explicarlo, pero porque me descorazona, explicarlo me descorazona. O sea, Adelante, Occidente ánimo. sufre la más profunda ignorancia sobre Rusia. Entonces,
el plan maestro occidental es: vamos a sancionar a estos oligarcas rusos, que solo se habla de oligarcas para los rusos, los multimillonarios, los lobbies que dirigen Frankfurt, Bruselas, Washington y demás, esos son pues emprendedores, ¿no?, como dicen por ahí. Sí. Pero los oligarcas rusos los vamos a sancionar, los vamos a castigar con la esperanza de que ellos le presionan a Putin, le dicen: oye, Putin, párate la guerra de Ucrania, que si no, no nos levantan las sanciones. Claro, lo que no saben estas personas de Occidente es que Putin lleva al menos 10 años metiendo en vereda a los oligarcas rusos, confiscándoles sus fortunas, expulsándolos del poder político allá donde esos oligarcas no son favorables al gobierno de Moscú, de forma que ahora mismo los oligarcas, los famosos oligarcas rusos, tienen casi más vínculos con Occidente, tienen más vínculos con la City de Londres, con la Ribera Francesa, sí, con su pisito en Miami, que con el propio Putin, sobre el cual el peso político que tienen es nulo. Ya muchos de estos oligarcas se habían pronunciado en contra de la guerra de Ucrania. Los Friedman, toda esta gente, ¿no? Lo saben. Sin embargo, el efecto es nulo, porque el Kremlin ha hecho una regeneración de élites en estos últimos 10 años, que tienen más que ver con élites militares, con élites vinculadas a la Iglesia ortodoxa, una renovación de élites más allá de las oligarquías económicas, que no tienen, digamos, el poder a día de hoy en el Kremlin, ¿no? Entonces es una estrategia que demuestra una vez más el desconocimiento que Occidente tiene sobre las transformaciones. Sobre la realidad Rusia. Sí, eso sí. Y luego, económicamente, aunque Rusia no sea un país, no es un país rival de Estados Unidos, ni mucho menos, ¿no?, con ese famoso PIB entre España y México. Un 20% más que el nuestro. Tiene unas reservas que son brutales, sí, y que no se comenta. Es decir, el acopio de oro que ha hecho en los últimos 20 años, que además lo tiene todo en su país, que no son reservas que tiene fuera como Alemania, que en Estados Unidos que las tuvo que reclamar, ¿no? Están en su país. Ha reducido la deuda pública del 40 al 17,3. Ha tenido bastante oro fuera Rusia, ¿eh? Sí, ha tenido, pero... Por ejemplo, las arcas públicas están muy saneadas. Reducido el 40 al 17,3, que nosotros tenemos cerca del 120% de la deuda. Estamos hablando que tenemos 10 veces más prácticamente que Rusia, siendo un país mucho más pequeño. Si obliga a Rusia, o digamos se cancela Rusia completamente a nivel económico, y hubiera que pagar o hacer un trueque entre lo que tiene por oro, sus reservas serían casi 7 trillones. Es decir, es una barbaridad lo que tiene. Más luego, obviamente, esa capacidad que tiene China de, oigan, yo te doy oro, tú por lo tanto mantienes mi moneda, y luego que aquí el beneficiado, no estamos hablando, es China. La capacidad de crear ese Fondo Monetario Internacional completamente paralelo, el CSIP, que ya lleva años trabajando en ello, obviamente va a hacer muchísimo daño. También la economía rusa se ha desdolarizado en los últimos años. Ahora recordemos también todo el tema del petróleo, de Arabia Saudí, que ya quiere pagar en yuanes. En fin, Estados Unidos, como tú decías ahora, son medidas que está yendo contra Occidente. O sea, esto nos está obligando a depender exclusivamente de Occidente, cuando podríamos tener una tendencia euroasiática, o como queramos llamarla, mucho más natural, que es continental, siendo Europa la península de Asia. Es decir, nuestro socio económico natural es claro. Asia. ¿Están de acuerdo? Casi le voy a pedir un sí o no, un poquito más, pero porque me gustaría entrar en un tema en particular. Pero ¿están de acuerdo en que el perdedor de toda esta crisis, hasta donde podemos vislumbrar ahora mismo, claro, no vamos a pensar que esto va a durar 3 años, es Europa? Sí. Los perdedores siempre son los de abajo. Van a ser los trabajadores europeos y los trabajadores de Rusia. Las oligarquías no tanto, pero los de abajo sí. Evidentemente, pero aquí a los que les parten las piernas somos a nosotros. Los primeros perdedores van a ser, lógicamente, los que están en la guerra, los ucranianos. Sí, sí. Pero creo que todo hablando esto, de economía. Hablando de economía, no, evidentemente, claro, a la economía europea esto va a golpear muchísimo. Y, de hecho, las sanciones son algo que uno siempre tiene previsto. Es decir, cuando se decía, no vamos a sancionarles y esto va a acabar con la guerra, que había gente que pensaba eso. Es absurdo. Es decir, porque el mundo está muy abierto y si no negocias con uno, como estamos viendo, se negocia con otro. Y si no, rompo la baraja y hago... Lavrov ya se estaba reuniendo con los de BRICS. O sea, claro, es una economía brutal. Con China se va a construir, se ha llegado a un acuerdo de 30 años para venderle el gas. Con la India, el petróleo. Y la India es el tercer consumidor energético del mundo, que son 1.400 millones de personas. Tiene ya más población, ¿no? Pero tiene más población que China, ya, efectivamente. Quiero decir con esto que además Brasil, México, Sudáfrica, los países emergentes, países que gastan muchísimo, que están en pleno desarrollo, países demandantes de energía, están apoyando a Rusia de facto. Alguno le ha hecho alguna crítica, pero ha comprendido la situación de fondo que ha llevado a Rusia a la invasión de Ucrania. Quiero decir que en general se han mostrado favorables. Desde Occidente se está dando la imagen de que el mundo le está haciendo una especie de boicot a Rusia, que se ha convertido en un apestado. Y no es verdad. Es decir, de cara a Occidente, sí,
Claro. Pero cuidado, que el resto del mundo es mucho más grande que Occidente. Esta la pequeñísima fracción que es Occidente, la pequeñísima fracción que muchas veces se llaman a sí mismos el mundo, ¿no? La comunidad internacional. Eso es. Esto, digamos, tú has citado Brasil, México, la India, Sudáfrica, China, aquello que hablábamos del BRICS, ¿no? Las nuevas potencias emergentes. Sí. Todas ellas, como dice Fernando, al menos como mínimo se han negado a condenar la operación rusa. Digamos, esta es... Sí, o no tomar medidas en contra. Este es el testimonio de la emergencia definitiva del mundo multipolar. Los espectadores bien saben que había un mundo unipolar en el cual Estados Unidos era la potencia central que dictaba la política, la economía y las políticas militares en todo el planeta. Ha existido también un mundo bipolar, que es donde dos potencias, como era Estados Unidos y la Unión Soviética, se partían el mundo en dos. Digamos que China es posible que tenga el interés oculto de resucitar ese orden, repartiéndose el mundo entre la esfera estadounidense y la esfera china, ¿no? Es dudoso que China apueste por un mundo multipolar. Yo voy por ese lado. Sospecho que su interés es el bipolar. Sí. Y luego, digamos, el mundo multipolar, donde hay muchos polos, donde diferentes potencias medias, intermedias, regionales, digamos, tienen su derecho a establecer sus propias políticas de seguridad económica, sus esferas de influencia, etc. Entonces, aquí estamos viendo que esta intervención rusa realmente abre un mundo nuevo, confirma la realidad y la vigencia de este orden multipolar. Y lo estamos viendo en esta serie de alineamientos. Yo creo que lo que puede suceder es que al final Rusia acabe siendo demasiado dependiente de China y que al final acabe ganando con todo esto. China, de hecho, China con Ucrania se está ofreciendo a mandarles ayudas y a comprar el país, como ha hecho en el caso de Afganistán, ¿no? Es decir, tiene mucha pinta de que puede... Hombre, una consecuencia de lo que está pasando inevitablemente es que Rusia se eche en brazos de China. Claro. En ese propósito norteamericano de que no se constituya un bloque euroasiático de Vladivostok al Mar del Norte, lo que va a conseguir es que la parte oriental gire hacia China, cuyas relaciones no eran las mejores, históricamente. Ahí hay la importancia de la visión de Trump, que demonizado por muchos, ¿no? Es decir, evitar que Rusia se fuera a las manos de China, porque cuando tú atacas a Rusia, expulsas a Rusia de tu esfera de influencia. Pero hay una rara avis en Europa, que es Hungría. Hungría no ha condenado, quiere seguir comerciando, ha vetado la intervención humanitaria de la Unión Europea en Ucrania y ha vetado también la exclusión aérea en Ucrania. Es decir, que ojo con Hungría, es decir, que es un ejemplo de un país que no se quiere suicidar. Sus sectores nucleares, en parte con tecnología china, un país con 9 millones, con un gran consumo, muy seguro de sí mismo y que sabe muy bien que su supervivencia pasa por mantenerse neutral dentro de la Unión Europea. Es decir, que todavía hay una capacidad de ser soberano dentro de esto que llamamos Unión Europea, que algunos casi la dan por perdida, ¿no? También hay elecciones en Hungría, eso es muy importante. Sí, un factor importantísimo también. De hecho, pero claro, la oposición quería supuestamente... Pero importante eso, ¿no? Es decir, que no todo Occidente se está suicidando en este caso arrastrados por el pez muerto que puede ser Estados Unidos, ¿no? Que recordemos también que el pez antes de morir da unos buenos coletazos. Bueno, retomando un poco una cosa de la que hablábamos antes, Paul Kolbe, un ex agente de la CIA, un cargo de la CIA durante 25 años, director de la Harvard Kennedy School, decía, creo que era a finales del 2019 o principios del 2020, que Putin no quería, que su propósito no es reconstruir la URSS. Aquí hay un debate, es decir, hay un intento por parte de Vladimir Putin de reconstruir la URSS o el imperio ruso y tal, o realmente el discurso de Putin es de verdad. O sea, no es una excusa argumental para luego expandirse por todo el este de Europa y demás, sino que de verdad lo que dice Putin es cierto o no. Claro, hay elementos probablemente para sostener una cosa y la contraria, y esto pues le añade confusión al debate, pero es verdad que Putin lleva 22 años y que hasta ahora no ha dado pruebas de que esté en favor de ese expansionismo. Podía haberse quedado con Georgia, no lo ha hecho. La operación de Ucrania no es una operación de anulación de la personalidad ucraniana, sino que busca otra cosa, no destruir Ucrania. Pero ya ha puesto ya en duda su soberanía y que sea... Bueno, la ha puesto en duda por el devenir de los acontecimientos, pero su objetivo primario no era ese. Y lo que mantiene es, como idea, la existencia de una serie de estados tapón, digamos, si no desmilitarizados, al menos no pertenecientes de la OTAN. Rusia tiene de verdad, el país más extenso de la Tierra, tiene de verdad una ansia de más territorio, o va a resultar que es cierto el discurso de Putin y lo que quiere verdaderamente, lo que reclama, presentado de una manera razonable, como yo creo que lo es, de que una gran potencia, de que un gran país tenga un colchón de seguridad, no será la realidad de la política rusa. Lo digo porque aquí en Occidente, por decirlo así, ni nos lo planteamos. O sea, Putin es el malo malísimo y damos por hecho que lo que quiere es expandirse. Pero
¿qué creéis que es? Os ruego brevedad, ¿qué creéis? Y me lo aplicaré a mí mismo. ¿Qué creéis que es lo que quiere Putin? Sí, brevemente, ¿empiezo? Sí, empieza. Brevemente. Digamos, otro elemento de la incomprensión de Occidente hacia Rusia es esta idea de que Rusia es una potencia imperialista neozarista, ahora neosoviética. Yo lo que veo es que es una potencia intermedia con un plan de seguridad nacional, no imperialista, no como en la época soviética, que en Moscú se decidían los destinos de Praga, de Varsovia, no imperialista, sino una estrategia de seguridad nacional, es decir, que alcanza a considerar lo que ocurre en sus países limítrofes, inmediatamente cercanos, en su frontera, por así decirlo. Lo que teníamos sobre la mesa, en el tablero, es que la OTAN pretendía convertir a Ucrania en una plataforma integrada en la estructura militar de la OTAN de aquí a unos años, o eso se le había prometido al menos, esa es la amenaza que había en el aire, de forma que Rusia pudiera estar permanentemente sujeta a una amenaza sobre su existencia, a lo que llaman un chantaje nuclear, al hecho de que estuviera rodeada por un cinturón de países integrantes de la OTAN y por lo tanto con capacidad nuclear, de movimiento de armamento nuclear, que permitiese que Rusia como nación estuviese permanentemente bajo el botón, bajo la amenaza de la OTAN de haz esto o te fulminamos, dirígete contra China, enemístate contra China, sospecho que el plan era ese, o te fulminamos, tu libertad como nación se acabó. Entonces entiendo que el plan de Rusia y de Putin no es tanto volver a un imperialismo en el que se reparta el mundo con Estados Unidos como en la época bipolar yanqui-soviética, sino mirar, cuidarse, preocuparse por la existencia, por la seguridad inmediata de la nación rusa. Vale, bueno, el tema nuclear, de hecho sabes que no hay armas nucleares en Ucrania porque en el memorando de Budapest en el 94 se entregó ese armamento a cambio de que se respetase, Rusia se comprometió a respetar la integridad territorial de Ucrania. Pero hace poco habían hablado de rearmarse nuclear. Pero eso es, a ver, de eso no hay nada. Y lo que hay muchísimas cosas, no, lo que pasa, claro, al final hay una cuestión con esto, dice, no, es que la OTAN está avanzando, cierto, pero es que también el mejor valedor de la OTAN es Vladimir Putin. O sea, Finlandia, han salido unas encuestas ahora que se hacen antes del año 98 sobre el apoyo a pertenecer a la OTAN. Ahora mismo en Finlandia el apoyo hacia pertenecer a la OTAN es un 60% de la población. En la anterior encuesta era de un 36, un 42, o sea, ha habido un cambio increíble. Porque la OTAN crece con el miedo al ruso. Pero es que, claro, el problema es que la política rusa, o sea, las ventas de armas si lo que quieres es una política de seguridad, pero tu diplomacia, tu mensaje continuo es de agresión, es de amenaza, aquí tengo mis tanques, como hagas esto te voy a machacar. Pero es que entiendo que no es de agresión, sino de línea roja, como Estados Unidos en Cuba. Yo no lo veo de línea roja. Como Estados Unidos en Cuba. No me vais a poner misiles ni estructura militar en mi frontera. Eso se entiende con Estados Unidos en la crisis de Cuba. Pero también hay misiles rusos en Kaliningrado, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Qué pasó con las repúblicas bálticas? ¿Qué pasó con las repúblicas bálticas? Las repúblicas bálticas, si no estuvieran en la OTAN, ¿tú qué crees que pasaría con ellas? Pues que habría... Pues seguramente tendríamos un conflicto porque también hay minorías rusas en las repúblicas bálticas. Entonces, con esa excusa, de hecho hay muchísimos mensajes que encuentras en las redes de las minorías rusas en las repúblicas bálticas son ciudadanos de segunda, lo cual es falso. Pero bueno, es continuamente... Sería otro debate. No, bueno, será otro debate. El principal partido en votos en Letonia es Armonía. Y ha estado gobernando Riga 12 años. Sí, pero por ejemplo, mira la ley de nacionalidad de Estonia, ¿no? Que Ya, pero... Bueno, eso es otro debate. Vale. Pero digamos que Rusia siempre aceptó que las repúblicas bálticas entrasen a la OTAN. Eso lo firmó Yeltsin, Pero Putin, por ejemplo, Putin ya ha dicho que el principal error ha sido que ellos se fueran de... Sí. Que eso fue lo que dinamitó la Unión Soviética. Es verdad. Eso es cierto, lo ha expresado así. Y eso sí que es uno de los, en mi opinión, pocos puntos en los que ha mostrado un cierto expansionismo, porque, claro, si su objetivo es no limitar con ningún país perteneciente a la OTAN, aquí esto evidentemente se quiebra, ¿no? No, pero su objetivo no es ese. Es decir, su objetivo es que no se cierre el cerco de la OTAN. Porque, digamos, las repúblicas bálticas tienen una extensión, los radares o los sistemas de misiles que hay en las repúblicas bálticas tienen una cierta extensión, una cierta capacidad de cubrir Rusia. Pero si eso se extiende, como está extendido en Polonia, en Rumanía, en Bulgaria y finalmente en Ucrania, los misiles y los sistemas de radares que hubiera en Ucrania cubren toda la Rusia occidental. Hablan del tiempo de respuesta de Rusia, claro, es decir, que ahora mismo estaría 7 minutos de un ataque nuclear, si tiene Ucrania, o digamos, la capacidad de poner misiles a Moscú son 5 minutos. Y 5 minutos para apretar un botón, parece muchos, pero no lo son tantos. La novedad de Ucrania es que sería el primer país... Exacto, y luego... Ucrania sería el primer país capaz de destruir Rusia por completo. También yo voy mucho más con tu teoría de la seguridad nacional, que podamos hablar como queremos. Por ejemplo, estamos hablando de Sebastopol. O sea, la única salida al mar Mediterráneo que tiene ahora mismo Rusia es la base de Sebastopol, en Ucrania, en la península de Crimea. Y Zelensky dijo en su momento que la querían recuperar. Que no hablamos de la legitimidad de anexionársela o no antes. Hablamos de que tiene algo que se lo quieren quitar. Y si Rusia pierde esa base naval, pierde una importancia estratégica brutal. Va mucho más, yo creo que por la seguridad nacional, no hacia adentro, sino hacia afuera.
Hablamos de hard power, el poder duro. Estamos hablando yo soy capaz de hacer Estamos hablando del Esta es mi expansionismo ruso, que es un tema de debate, indudablemente. Es verdadero Putin. ¿Está expresando de verdad lo que piensa cuando habla en esos términos o realmente hay un expansionismo ruso? Existe ese expansionismo ruso, de eso no cabe ninguna duda, existe como fuerza ideológica y política en Rusia, pero la cuestión es si Putin lo encarna o no, porque frente a lo que están contando en Occidente, realmente Putin es un moderado en Rusia. Y esto hay que tenerlo en cuenta. A la hora de actuar políticamente, cuidado, porque si quitas a Putin, que no van a poder quitarle, obviamente, pero si desplazas a Putin, lo que va a venir no es Alcide de Gasperi, ni la democracia cristiana, lo mismo que pasó con Saddam Hussein o Gaddafi, ¿no? Que quitamos al que nos molesta y no sabemos qué viene y sobre abajo. todo cuando estas acusaciones de expansionismo provienen de parte de la OTAN, que tiene 750 bases repartidas por todo el mundo, muchas de ellas muy cerquita de Rusia. En fin, 750 bases. Sí, porque yo creo que todos nos hemos criado en decir la URSS en vez de Rusia, igual que me sale muchas veces Leningrado en vez de San Petersburgo, y me cuesta decir San Petersburgo. Lo último, que nos quedan un par de minutos nada más. El caso de Polonia. Polonia está alarmada ante esta situación. Por una parte, si echamos un vistazo a la historia, de forma justificada, igual que Rusia de forma justificada ve con recelo a Occidente, pero lo cierto es que hasta el momento, y pese a lo que nos ha contado Álvaro, quien se ha mostrado más agresivo con el otro está siendo Polonia. Polonia está pidiendo una fuerza de interposición. Polonia quería, con lo que eso conllevaría, Lavrov ya ha advertido de que eso podría considerarse una agresión como tal. O sea, es muy peligroso y provocar un enfrentamiento OTAN-Rusia. Polonia ha pedido también la venta de aviones a Ucrania, que luego se frustró. Sí, tuvimos usted y yo un intercambio epistolar, que recordará, porque cada 10 minutos cambiaba la postura de polacos, de norteamericanos, etcétera. Y en fin, y las armas están llegando a Ucrania a través de Polonia. Sí. Polonia se está mostrando muy activamente, digamos, antirrusa. Y hoy por hoy, pues eso no parece entrañar un peligro a corto plazo, pero quién sabe el día de mañana. Que para Polonia el colchón es Ucrania también. Claro, evidentemente. Entonces ellos lo ven de esa manera, dicen, lo que no quieren es tener la frontera rusa al lado. Ya con Bielorrusia están teniendo los problemas que tienen, de hecho todo el problema migratorio de Lukashenko para mí es parte de todo esto, al final es parte de todo de lo mismo, y claro, no quieren, entonces evidentemente ya tienen ahí a Kaliningrado para recordárselo y no quieren más frontera con Rusia, entonces Polonia lógicamente es un actor muy interesado en todo esto. ¿Qué ocurre? Que bueno, pues Polonia tiene el peso que tiene. Lo que es cierto es que Polonia está tomando una mentalidad de rearmarse y es muy difícil que se pueda llegar a un entendimiento entre ambas partes. Cuando habla usted de Kaliningrado, a mí me sale Königsberg, por ejemplo. Königsberg. Pero por eso no le interesa a Rusia hacerse con Ucrania completamente, porque tendría esa frontera nuevamente con Polonia. No le interesa. Ese colchón es necesario. No, y porque hay una Ucrania que no es prorrusa, objetivamente, que no es rusa, que no es de tradición rusa, que no es ortodoxa, que no es eslava, que es eslava, pero que es católica, que no es ortodoxa, quería decir. Don Hassel, díganos sus últimas palabras del día de hoy. Mis últimas palabras. Del día de hoy. Del día de hoy. Pues... A Hassel le encanta acusarme de que le llamo cosas que no le llamo, pero bueno. Bueno, pues que la situación ahora mismo es complicada, sobre todo a nivel periodístico, a nivel de que podamos tener debates como este, porque digamos la presión mediática en Occidente hace, como escribí en un artículo de ayer en ABC, que cualquiera que estemos dispuestos a valorar los motivos de un bando o de otro, a entender las preocupaciones de seguridad que tiene Rusia y demás, seamos inmediatamente tipificados como sospechosos de ser prorrusos, pro-Putin y lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, animo a la gente a informarse libremente, a debatir sin miedo y sobre todo a hacer algo imprescindible para resolver cualquier conflicto, que es entender y estudiar los motivos y los argumentos de ambas partes. Aquí ambas partes tienen sus motivos, sus argumentos, en cierta manera todos se sienten víctimas y en cierto modo todos lo son. Desde luego. Y yo creo que esto no se puede resolver si no es en la mesa de la negociación, que sería deseable que sucediese cuanto antes mejor. Pero me sigue sorprendiendo, y tómenme la ironía como quieran, que Occidente se muestre en los medios de prensa tan exultantes ante la deriva militar del conflicto y se muestren tan beligerantes, y en realidad prácticamente en la prensa no se le dé ninguna cobertura a las conversaciones de paz y no se impulse esas conversaciones de paz. Cualquiera que no fuera demasiado mal pensado pensaría que tienen algún interés en que se prolongue esa guerra, que al final están pagando los ucranianos, el pueblo ucraniano, que es inocente en toda esta historia. Muchísimas gracias, don Hassel, don Álvaro, don Javier, por estar con nosotros hoy. Es un placer haberles tenido, poder debatir en un espacio de libertad que ya cada vez va quedando menos,
conservamos este salón de nuestra Debatirlo y casa. pasarlo bien son dos cosas que no suelen casar, aquí se puede. Y efectivamente nos lo pasamos. Y a ustedes también, pues igualmente, muchísimas gracias por estar ahí cada día y nos vemos, Dios mediante, mañana.